Porque vos tenés un sector público que despilfarra y le estabas cargando todo el ajuste al sector privado. Pero tenían que recortar algunos privilegios. ¿Qué hicieron? No ajustaron los privilegios y subieron más los impuestos. O sea, de vuelta al ajuste lo vamos a pagar los privados. Entero. ¿Ok? Entonces, para mí, eso es la demostración palmaria de que la sociedad se divide en dos. Los parásitos de los políticos, ¿sí? Que frente al despilfarro, ¿sí? Vos frente al despilfarro podés hacer algunas cuestiones. Una es, ¿te gusta vivir de despilfarro? Buscar, digamos, aumentar tus ingresos laburando más para pagarlo. Claro. ¿Sí? Porque el día que no te financian más la deuda, lo tenés que pagar de alguna manera. O la otra es bajar el gasto. ¿Cómo lo resuelven los políticos? Yéndose de caño. Es decir, yéndose a robar a la gente, ¿sí? De modo permanente cobrándole más impuestos. El cobro de impuestos es salir de caño. Sí, claro, exacto, es un robo. Es decir, porque, a ver, vos los pagás voluntariamente los impuestos. No, los pagás porque esa punta de pistola, es decir, hacen, digamos, uso y abuso del monopolio de la violencia por parte del Estado para que el despilfarro y la locura la terminemos pagando nosotros siempre. Suponete que vos vas a hacer un proyecto, tenés que enfrentar 101 impuestos, tenés que enfrentar 69.000 regulaciones, que son kiosquitos, con lo cual es imposible ganar plata. Pero suponete que por un milagro de la naturaleza, un cisne negro gigante, ganás plata. Te va a venir un político chorro con el verso de la justicia social y la redistribución del ingreso y te la va a robar. No tenés chance de progresar, no hay forma de ganar plata. Es decir, y si no hay forma de ganar plata y a los parásitos les va mejor que los que producen, eso quiere decir que el país se hunde. ¿Y qué hacemos los que tenemos más de 30? Bueno, los que tenemos más de 30, acá el punto es el siguiente: reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Y los políticos son los que ejecutan el Estado. Entonces tenemos que entender que nuestros verdaderos enemigos son los políticos. A ver, personas como Gerardo Morales son enemigos de la sociedad. A ver, viven llorando porque faltan dólares en la economía. ¿Qué hacen? Le ponen impuestos a las exportaciones. El impuesto, digamos, es algo que no es que genera estímulo a producir más, genera todo lo contrario. Entonces, ¿cómo? Te faltan dólares y vos ¿qué haces? Le pones impuesto al que produce dólares, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué dice Morales? No, tendría que ser todavía más alto. Es decir, digamos, o sea, claro, pero ¿cómo no va a decir eso si es un parásito que toda su vida vivió de la política? ¿Sí? Está lleno de estos parásitos de la política, ¿sí? Entonces, digo, o sea, están en el oficialismo, están del otro lado, o sea, no sirven para nada. Entonces es que hay que identificar que nuestros verdaderos enemigos son los políticos. Sí, porque dicen, no, bueno, pero en realidad son un emergente de la sociedad. No, mentira, es falso eso. Porque el sistema es un sistema ficticiamente abierto, en los hechos es cerrado, porque te cuento, en el 2001 hubo algo que fue el que se vayan todos. Mirá los que están. Los mismos. Es decir, yo quiero que comprendas algo, ¿sí? Pinedo es lo mismo que Pino Solana, es lo mismo que Máximo Kirchner, que Axel Kicillof, que Donda, que Grosso, que Massot, que Iglesias, que Amadeo, son todos la misma basura. Son ellos contra los honestos que laburamos. Ellos nos roban con los impuestos. El chorro vulgar es ética y moralmente superior al político, porque por lo menos corre el riesgo, da la cara, ¿me entendés? O sea, corre el riesgo de que vos te calientes y le pegues una piña, no sé, algo, ¿sí? Estos tipos, ¿sí? En realidad usan el aparato represivo del Estado para cobrarte los impuestos, y no solo eso, por lo menos el chorro vulgar, ¿sí? Es aleatorio. Saca la cuenta de cuánto te afanó un chorro vulgar a lo largo del año y fíjate cuánto te robó el gobierno con los impuestos. Pero Javier, de vuelta, ¿qué hacemos? ¿Se lo doy en leasing a otro país? Este país, así como está, es inviable. Es inviable. Es inviable. Entonces, el que se queda en este país tiene que saber que el verdadero enemigo es el político. Es decir, un tipo como Morales, que frente al despilfarro y a la necesidad de tener que ajustar, lo único que se le ocurre es aumentar los impuestos y no bajar todos sus privilegios, porque además tiene toda la prole distribuida,
¿sí? En cargos públicos, bueno, ese tipo es tu enemigo. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos, hay que ir contra los políticos, ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos, ¿sí? A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país, sí, le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino. Es la marcha de